Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? En la semana jugamos un poquito, hace 2 o 3 días, porque si les cuento que esta manta es más que Super Express, el miércoles la empecé, hoy las estoy compartiendo, pero ¿por qué? Jugábamos a ver qué hacíamos con todos estos cuadraditos, con los que juntamos en casa, con las muestras que vamos haciendo desde aquí, desde nuestro canal, obviamente. Con todos esos cuadraditos o recuerdos que nos han dejado, cómo nos llegan esos recuerdos de las abuelas, de las tías, de las madres, que nos hacen esos cuadraditos y van quedando, o nosotros investigando, obviamente haciendo esas pequeñas muestras, bueno, las vamos guardando siempre para proyectar algo nuevo, alguna idea que salga y no siempre terminar en un almohadoncito. Bueno, hoy es la manta. Miren lo que es esta manta, es divina. Unimos todos esos colores, esos cuadraditos. Miren, acá. No, no, no. Divinas, divinas. Estas son las últimas que hicimos, divinas las estrellitas. Aquí están los corazones. Pero también tenemos otras que hemos hecho hace mucho tiempo. ¿Ven? Yo las voy guardando, seguro que como ustedes, bolsas, cajas, porque sé que en algún momento las voy a utilizar. Obviamente que tengo un montón de muestras que eso seguro que vienen para otro proyecto, que ya no son solo cuadraditos, son bordes, son algunas puntillas. Los que tejemos siempre, estas cositas están en casa, las guardamos, así que es ideal para hacer este tipo de creación divina, hermosa, poder disfrutar, abrigarnos con esta manta que es un sueño. ¿Qué les parece esta propuesta? Me encantó que se hayan enganchado. Muchas gracias por esos mensajes en comunidad de YouTube, que todos comparten un poquito de su historia, de qué hacen con sus tejidos, sus trabajos, cómo los guardan, dónde los emplean o dónde los van a emplear. La idea hoy es esta manta hermosa, una manta viajera, una manta todoterreno, como le llamo yo, porque va a ir para todos lados esta mantita divina. Espero que les guste, que lo disfruten y qué les parece si en un rato nos ponemos a tejer, porque es un rato del miércoles al sábado, nada, trabajé un montón, pero era para compartir con todos ustedes esta belleza. Espero que les guste. Nos vamos a tejer. Bueno amigos, miren lo que es esto. Esta es la colección de mucho tiempo. Si son fanáticas y van tejiendo cada una de las muestras que hicimos, o si son fanáticas de guardar cada muestra que uno ve y le gusta, este es el momento, llegó el momento. Miren lo que es esto. Amo esto, es divino, divino, divino. Bueno, seguramente a medida que los van viendo, van a ir recordando cada uno. Esta fue la última que hicimos. eh, Van a ir recordando cada uno de estos granis que los hemos hecho a todos aquí en el canal. Este es uno de los básicos. Bueno, todos estos pequeñines, la estrella, un montón. Acá tengo más, pero bueno, este tiene un pasito más adelante, así que vamos a volver a ellos. Todas las muestras que tengan, aunque sean pequeñitas, nos van a servir, porque a estas pequeñitas nosotros le vamos a buscar el tamaño que para que todas sean iguales. Entonces, no importa que sean más pequeñitas. Esto por un lado, para hacer esta manta preciosa. Por otro lado, yo tengo acá 3 colores. Todos son los colores que vamos a enmarcar lo que sería cada uno de estos cuadrados o granny. Busqué que sea algo más bien neutro. Entonces, yo no quería un solo color, que ustedes pueden optar por un solo color para unificar todos los cuadraditos. Incluso muchas veces se utiliza el negro, porque el negro va con todos los colores y resaltan mucho más los colores y bueno, quedan divinas. Pero quería salir del negro, entonces miren que tengo acá. Acá tengo 4 tonos que me gustaron, muy bonitos. Pero si ustedes notan, son lindos los colores y nos van a servir para neutralizar tanto otro color que tenemos ahí dando vuelta. Por eso no quería agregar un color fuerte o un color negro. Podría ser un color blanco también si les gusta, o simplemente natural. O eligen alguno de los colores que puedan hermanar todos los cuadraditos. Yo voy a utilizar para enmarcar
todo en la manta, como se ve al final en las fotos, estos colores, para enmarcar todos estos cuadraditos. Entonces, vamos a dejar esto por aquí porque todavía no le toca el turno. Vamos a volver a nuestros hermosos cuadraditos. Lo tejí todo con una aguja 4,5, pero obviamente, como digo siempre, como repito, siempre ustedes van a adaptar la aguja, el grosor que tienen, el material que estén trabajando, pero también a la forma de que ustedes presionen cuando tejen, a la hora de tejer. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los colores neutros que voy a utilizar, este es un gris perla, es un gris muy muy clarito, podría ser un natural, podría ser blanco, no sé, tiene que ser un color, en este caso sí, y para mí manta, obviamente que ustedes van a elegir, como digo siempre, cada uno al gusto de cada uno. Miren lo que hice, una vez que tomé el tamaño deseado, no sé si se acuerdan, de este Granny divino, tomé el cuadrado deseado, el cuadrado que van a medir todos. Todavía tengo las hilachas dando vuelta, no las he escondido, estoy en pleno proceso. Vamos a enmarcar, una vez que obtengamos la medida, que es 14 por 14, podría ser 15 por 15, 16 por 16, ustedes van a elegir el tamaño también, porque quizás no tienen muchos cuadraditos y bueno, quieren llegar a completar, lo quieren hacer más grande, la pueden hacer más grande a los cuadrados también y quedan muy bonitas. Una vez que obtenemos la medida deseada, en mi caso 14 por 14 cada uno de estos cuadraditos, viene una serie de arcos y acá sí utilicé un solo tono para todos. Y luego viene la última vuelta, que es con estos colores que les mencionaba recién. Entonces, esta serie de arcos va a ir para todos igual. ¿Quieren combinar esta parte donde vienen los arquitos de cadena con otro color? Lo pueden hacer. ¿Quieren hacerlos todos colores diferentes? Lo pueden hacer. Eso es decisión de cada uno. Yo traté, como les comentaba recién, de neutralizar un poco tanto color y que todo sea armonioso, que no choquen entre sí porque eso, si no, no queda bien. Hay veces lleva tanto trabajo y bueno, tenemos mucho color. Acá hay color de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar armonía entre todos y neutralizarlos para que todo quede lindo y que todo quede parejo y que no nos duelen los ojitos que chocan los colores y salen para cualquier lado. No, para tener un trabajo que quede mucho más agradable. Entonces, busquemos, ya que hay tanto color, algún color neutro. Incluso puede ser, como les decía recién, un solo color para todos los bordes, para el borde final de la manta, para lo que uno quiera. Bueno, acá vamos. Este ya está listo para la última vuelta de cada uno de los cuadraditos, que todavía no se los voy a mostrar. ¿Por qué? Quiero llegar a este punto. Miren, si ustedes notan, esto no tiene 14 por 14 y voy a buscar mi centímetro. Por aquí tengo uno. A este le falta todavía llegar a los 14 centímetros. Tengo casi 12 centímetros. Este es más pequeño aún. Acá tengo 8 centímetros. Y este también. Este no llega. ¿Qué tengo que lograr? Este tiene 10 centímetros. Tengo que lograr la medida que yo les estaba mencionando. Acá tengo la estrella, la misma estrella, ¿ven? Que yo le agregué una vuelta de medias varetas. ¿Cómo tiene que ser la vuelta que le agregamos? A gusto. Yo agregué medias varetas porque me pareció que ahí ese punto iba perfecto para lograr el tamaño que yo estoy buscando. Entonces con media vareta alcanzó como para el tamaño que buscaba. En cambio, acá tengo otro, por ejemplo, este es un cuadradito que si lo recuerdan, estos cuadraditos los usamos para la capucha, para bandida. Y me faltaba, por ejemplo, un poco más. Entonces yo agregué una vuelta de pancitos de vareta para lograr la medida que estaba buscando. Acá tengo otro. Todos estos ya tienen el arquito, que ahora lo vamos a hacer. Que a este también quizás lo recuerden, es muy bonito este Granny. Le agregué toda una vuelta de medias varetas. Entonces, agregando o varetas o medias varetas
o puntos bajos. Hay algunos que agregué puntos bajos, por ejemplo a este hermoso que hicimos ya hace mucho tiempo, le agregué toda una vuelta de puntos bajos. Entonces, ustedes lo que tienen que lograr es la medida deseada. Lo quieren de 14, lo quieren de 15, lo quieren de 16. El tema es lograr hacer uno y en base a ese van midiendo y completando esa medida que les hace falta. Este, por ejemplo, tiene toda una vuelta en punto bajo. Y con eso fue suficiente para que yo consiga los 14 centímetros. ¿Qué tengo que lograr con la estrellita? Bueno, lo mismo que hice aquí. ¿Ven? Agregué vueltitas de medias varetas y les voy a mostrar solo con uno, pero ustedes van a ir eligiendo y van a ir preparando de a poquito, con paciencia, disfrutando de cada trabajo. Este no está muy lejos de los 14. Así que quizás con una vueltita de punto bajo ya es suficiente. Si se pasa unos milímetros, no se preocupen porque va igual. No se preocupen. Acá tengo estos girasoles que son divinos, que también ya hace bastante tiempo los tenemos en el canal. Miren qué belleza. Bueno, a este, por ejemplo, podría agregarle también toda una vueltita de varetas. ¿Cómo pueden agregar, de medias varetas? Yo en este caso hice 2, una cadena al aire y salté un punto. Pero ustedes pueden hacer toda la línea corrida con medias varetas. Solamente voy a hacer hincapié en cada una de las esquinas. ¿Sí? En cada una de las esquinas vamos a repetir todos igual para que luego nos resulte que funcione. Porque todos tienen que quedar igual y todos tienen que terminar de la misma medida. Bueno, acá, por ejemplo, voy a repetir lo que hice con esta estrellita. Como para que tengan una idea, pero ustedes luego van a repetir. Voy a entrar aquí en esta esquina que tenía un arquito de cadenas. Este lo hicimos ahora, último, hicimos estas estrellitas que son realmente preciosas. Acá puedo levantar 2 cadenitas que me va a dar la altura de una media vareta o puedo hacer la media vareta directamente. Entonces, aquí en la esquina voy a tejer 2 medias varetas, 2 cadenitas y en el mismo espacio tejo 2 medias varetas. Ahí. Una cadena al aire, salto un punto de base y tejo 2 medias varetas. Esto es como para ir completando. Pueden ser todas medias varetas. O pueden ser, por ejemplo, 2 vueltas de punto bajo. También podría ser. Ustedes se van a fijar. Acá yo no quiero hacer varetas porque si no se me pasaría la medida que yo estoy buscando. Miren qué simple que es. 2 medias varetas juntas y separo con una cadena, saltando un punto y separo con una cadena. Eso es todo. No tengo acá ningún secreto, nada es difícil, todo es simple. Y si tenemos muestras, pequeñas muestras, las podemos utilizar para crear una manta que realmente queda divina y nos lleva a muchos recuerdos, porque cuando uno teje, disfruta cada uno de esos momentos y bueno, hay veces nos quedan una pequeña muestra o un tejido, nos queda marcado de alguna manera ese momento. Como digo siempre, están llenos de pensamientos nuestros tejidos y es real porque cuando uno teje se traslada a un montón de lugares o está en compañía de alguien o siempre trae lindos recuerdos. Miren qué bonito. Así me voy a quedar a terminar toda el granny como para completar la medida que quiero y así voy a hacer con los otros. A este, por ejemplo, le haría lo mismo pero con varetas, por ejemplo, porque es más pequeño. A este le daría varias vueltas también, podría agregar varetas o podría agregar medias varetas hasta lograr la medida que estoy buscando. Con todos igual, de la misma forma. Este, por ejemplo, si no me da la medida, le puedo dar toda una vuelta con puntos bajos porque se aproxima bastante a la medida que estoy buscando. A ver, por ejemplo, este lo vamos a medir.
Este mide 13. Necesito un cuadradito de 14. Entonces, con una vueltita de puntos bajos es suficiente como para lograr esa medida. Me voy a quedar tejiendo todo alrededor y ya les muestro cómo hacemos los arquitos. Estos arquitos que los tenemos que hacer en todos. Acá terminé y aproximadamente, tampoco exacto, pueden ser unos milímetros, no pasa nada, medio centímetro, no pasa nada. Si es más pequeño o es un poquito más grande, ahí tenemos los 14 centímetros, que es lo que yo estaba buscando. Ahora, una vez que ustedes obtienen el cuadradito con la medida que quieran, yo digo 14 es el ejemplo de mis cuadrados para la manta. Recién les explicaba que pueden elegir otro tipo de medida. Acá tengo este grisecito bien clarito y vamos a hacer los arcos. Estos arcos que tengo aquí lo vamos a repetir en todos, ya se los dije, se los vuelvo a repetir. Como profe bien molesta. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo en todos. En las esquinas llevan 3 cadenas y entre medio llevan 2 cadenas cada uno de estos arcos y lleva en total 5 arquitos en cada uno de los laterales, separando los de las esquinas. Todos los cuadraditos tienen que ser igual al final. Acá vamos a empezar. Por ejemplo, puedo pinchar acá en esta media vareta y vamos a tejer un puntito bajo. Ahí. Primero voy a hacer una cadenita, el puntito bajo. Y voy a hacer un arco de 3 cadenas. 1, 2, 3. Y acá, en esta otra media varetita, cierro con un punto bajo. Ahora, acá me tienen que entrar sí o sí en cada uno de los laterales 5 arcos. Si ustedes eligen, por ejemplo, un cuadradito un poquito más grande, quizás puedan repartir 6 arcos. Si ustedes quieren a cada arco agregarle una cadenita, por ejemplo 3 cadenas, entonces cada arquito va a estar más separado. Pueden agregar la misma cantidad pero con 3 cadenas. ¿Por qué les menciono esto? Porque la última hilera es de pancitos de vareta. Entonces nosotros tenemos que calcular eso. Para esta medida, 5 arquitos de 2 cadenas cada uno. ¿Cómo lo van a repartir? Bueno, eso ustedes van a ir viendo cómo calzarían los 5 arquitos. Yo, por ejemplo, voy a pinchar aquí en esta segunda vareta. Miren de dónde salto, de aquí a aquí, no pasa nada. Ahí tengo un arco, primero. 2 cadenas, salto aquí, por ejemplo, tengo 2 arcos. Tengo que lograr que entren 5 arcos. Acá pincho 3 arcos. 2 cadenas, pincho 4 arcos. 2 cadenas, pincho aquí, tengo los 5 arcos. ¿Qué quiero que noten? Que no los pinché a todos iguales. Porque a mí me preocupa que entren los 5, que entren cómodos, que no aprieten el tejido, pero sí que entren los 5, porque estoy haciendo todos los cuadraditos de la misma forma. Entonces, no se preocupen si entra aquí, si entra en el medio. Ustedes los van a ir acomodando, cosa de que entren los 5 arquitos. ¿Por qué? Porque todos los cuadraditos son distintos, todos. Y no todos van a calzar en el mismo lugar. ¿Se acuerdan de este divino? Bueno, vamos a ver cómo le hacemos un bordecito para que llegue a la medida. Entonces, como son todos distintos, a mí no me va a preocupar dónde calce cada uno de estos arcos, sí que entren los 5. Cuando llego a la esquina, recuerden, 3 cadenas. Ahí. Y vuelvo a pinchar aquí. ¿Ven? Ahí. Otra vez reparto esos 5 arquitos de 2 cadenas. Tampoco me preocupo dónde calcen. Sí me preocupo que entren los 5. Ahí tengo 2, 3, 4,
y 5. A este no lo voy a entrar aquí en el arco, voy a ir directamente a una de las medias varetas. Y las 3 cadenas en la esquina. En la esquina 3 cadenas, primero porque le vamos a dar aumento y segundo que en la hilera que viene tienen que entrar 2 pancitos en cada una de las esquinas. Entonces tengo que hacer espacio. Por eso no lo hago de 2. Acá en la hilera anterior sí lo hice de 2, pero era simplemente para darle el aumento que necesito para girar el tejido. Bueno, eso es todo. Miren qué simple y qué fácil. Así completamos todos los cuadraditos que necesitemos. Ahora me quedo a terminar este cuadradito y ya les comento cuántos hice en total y aproximadamente cuánto me lleva de lana. Una vez que tenemos los arquitos, ahora le vamos a hacer toda la vuelta de pancitos como les decía, y a medida que vamos haciendo los pancitos vamos a ir uniendo a franjas. Primero voy a unir las franjas y ya les cuento. Ya les cuento. Vamos a unir esta franja y ya les cuento cuántos hice, porque me quedé pensando en eso que tengo que decirles cuántos hice. Ahora les voy a decir cuántos hice, cuánto pesa. Vamos a entrar en cualquiera de los arquitos. A mí por lo general me gusta entrar en las esquinas. Y aquí voy a hacer pancitos. Acá voy a empezar con uno solo y cuando doy toda la vuelta lo completo. Entonces, empiezo con pancitos de a 3 varetas. Ahí. Voy a soltar al arco de al lado, pero directamente, no hago cadenitas aquí. Ah, les comenté yo de los colores, ¿no? Entonces acá voy a utilizar este verde, porque en los otros cuadraditos, que ahora se los voy a mostrar cuando los vayamos a unir, utilicé esos otros dos colores, que es que es como un, no es marrón, ay, ¿cómo le llaman? Ahora lo llaman de otro nombre, pero es como un marrón natural y este es un gris como azulado, muy bonito. Bueno, con estos vamos a hacer esos marcos. Entonces continúo tejiendo pancitos de 3 varetas. Ahí. No los separo con cadenitas, directamente tejo los pancitos. Y me voy llevando esas hebritas de inicio también, si puedo, me las llevo con el tejido. Y si no, luego las vamos a esconder. Ahí, ¿ven? Así, esto es muy simple. Así vamos a ir completando estos cuadraditos, pero también los vamos a ir uniendo. Entonces les comento algo sobre la unión, ya que voy tejiendo, les comento. Yo hice franjas de 4 cuadraditos a lo ancho. Entonces, los 4 cuadraditos unidos miden 72 centímetros de ancho. Acá llegué a una esquina. Entonces acá tengo que hacer, que suelto hebra, acá tengo que hacer 2 pancitos. Acá tejo uno, separo con 3 cadenitas. Si la lana que están tejiendo es muy gruesa, pueden separar solo con 2 cadenitas. ¿Bien? Ahí. Y sigo. Cuando llegue a esta esquina, les muestro que vamos a empezar a unir. Entonces, a medida que vamos tejiendo, vamos uniendo. Hemos unido ya varias veces aquí, también en técnicas, mostrando cómo unir cuadraditos, pero hemos unido cuadraditos en muchos trabajos. Pero bueno, acá les voy a mostrar cómo hice en esta ocasión. Bueno, les comentaba, 72 centímetros de ancho por 1,80 m de largo. Es lo que va a tener solamente la base. Ustedes van a elegir si lo quieren más ancho, si la quieren un poquito más larga, a la manta. Todo eso ustedes tienen que ir viendo cómo quieren hacer la terminación. Aquí como va a tener una guarda, entonces va a medir un poquito más terminada. Pero acá charlando me pasé de largo, así que lo voy a destejer. Hasta aquí. Miren.
hasta ahí. ¿Por qué? Porque ahora voy a unir este sector con estos que los traigo para acá. Y cuando los vean los van a reconocer. Miren qué belleza. ¿Se acuerdan del corazoncito? Bueno, el corazón voy para acá, para allá, porque la manta van, algunos, como tengo 2 o 3 de estos, algunos van a ir para un lado, otros para el otro, no los voy a poner a todos iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta unión, miren qué simple, esta unión. Y acá voy a unir, puedo elegir cualquiera de los 2 colores, pero voy a elegir acá con este gris. Entonces, para unir, miren que todavía, ¿ven? Todavía tengo hebritas, no he sacado ninguna, no escondí todavía, ya me va a tocar. Entonces, para unir, hago el primer pancito, una sola cadena, enfrento revés con revés, ahí, aquí, uno con un puntito bajo y una cadena más. Entonces, regreso a este cuadradito para completar la esquina. Tejo las 3 varetas, ahí. Vuelvo al cuadradito de al lado, paso por entre medio de los pancitos, un punto bajo, regreso. No importa que no haya dejado cadenitas en el medio, yo simplemente uno con un punto bajo. Ahí, a ver si me viene esa vareta, la voy a hacer de vuelta. Porque hay veces, como yo tejo con hebras doble, o hay veces triple, o hay veces más, todo depende del trabajo que se me ocurra en ese momento. Ven, acá yo no dejé cadenitas de espacio, no importa, hay paso y tejo un punto bajo. Y regreso. Voy completando el cuadradito, pero al mismo tiempo lo vamos uniendo. Acá nos toca unir un solo lateral, pero luego, una vez que tengamos ya toda la franja con los 4 cuadraditos que fue mi elección, ustedes le pueden agregar más si la quieren hacer más ancha. Recuerden que esta va a medir 72 solamente con los cuadraditos, porque luego va a venir un borde. Pero bueno, ustedes la pueden dejar así, simple, y va bien también. Le pueden agregar una puntilla si quieren, también. Todo es a elección, a gusto de cada uno y también dependiendo del material que tenemos. Esta idea hace un montón de tiempo, bueno, a mí me gusta mucho tejer con las muestras que tengo, me gusta mucho hacer trabajos, y esto fue ideal. Me reencuentro con todos estos cuadraditos que hemos estado haciendo en el canal. Acá uní todo, me falta la esquina. ¿Ven? Aquí la esquina que lo tengo que unir con esta otra. Entonces regreso, acá van 2 pancitos, pero primero vamos a unir uno. Ahí. Esto lo hemos visto muchas veces, pero claro, ya saben que yo siempre explico para los que se inician que está bueno hacer este repaso. Ahí está, cadena, punto bajo, cadena, regreso, ya regreso para terminar este cuadradito porque se unió a la franja. Y simplemente me queda terminar de formar esta última hilera y enmarcar este cuadradito. Y logramos con esas muestras que están dando vuelta en casa, que quizás estén en una bolsa como en mi caso. Yo tengo unos tarros de esos de dulce de leche de cartón, obviamente que no tienen dulce de leche, sino están llenos, desbordados de muestras. Bueno, tengo 2 tarros y un par de bolsas, así que estuve buscando entre todas las muestras que tengo cuadraditos para realizar este trabajo divino. En total, la manta, yo mientras les voy chusmeando, les voy diciendo cómo los materiales. En total, la manta pesa aproximadamente, porque también va a depender el tipo de material que ustedes estén tejiendo, aproximadamente 1 kilo de lana acrílica en este caso, porque es toda la misma lana, porque siempre hago las muestras con estas lanitas. Acá llegué a la esquina, ¿ven? El grupito primero ya lo teníamos hecho cuando inició, ahora solamente me faltaría completar el arco, con 3 cadenitas
y cierro con un punto deslizado, nudito y violín en bolsa. Terminamos con esto, ahí. Elegí uno de los colores neutros que yo les mencionaba o más bajos, no tan intensos. Entonces miren qué bien cómo acopla un color tan fuerte como con este verde logramos que todo se vaya armoniosamente uniendo uno con otro. Miren que tenemos varios colores acá, rojos, verdes, fucsia, turquesa, rosas, y miren qué bien que queda. Bueno, acá me falta unir un cuadradito más, que cualquiera de ellos que tengo ahí dando vueltas voy a unir. Y tengo un color natural que podría ir bien acá, de este lado, quedaría lindo, pero también puede ir de este lado. Y si no, se pueden ir repitiendo, no pasa nada, hay que ir acomodando. Termino mi franja y después empiezo a unir otra vez en una sola línea, el primero que correspondería a este lado, por ejemplo, pero luego recuerden que cuando unimos los cuadraditos, ya después lo hemos visto en el último trabajo que hicimos uniendo cuadraditos, fue la capucha bandida, ahí unimos cuadraditos. Entonces, el primero que va a venir luego, ¿no?, de tener los 4, va una sola línea. Pero luego recuerden que siempre tenemos que ir uniendo en L, ¿eh? Ahí en L, una vez que hagamos estos pancitos. Eso es el detalle que les quiero comentar porque yo ahora voy a arrancar a unir todo y esto ya lo hemos visto muchas veces, unir cuadraditos. Esto es muy simple, tengo mucho para completar ahí, mucho para hebras para esconder. Igual les voy a ir mostrando cómo va quedando, pero voy a adelantar obviamente porque es repetir exactamente lo mismo en cada uno de los cuadrados. Entonces recuerden, tengo para la medida que yo quiero, 72 por 1,80 m, tengo 40 de estos cuadraditos para la medida esta. En total, ya con muestra, con las lanas que tengo para completar los cuadraditos, todos, aproximadamente 1 kilo en total. Pero todo va a depender el tamaño, el tipo de material, porque si es hilo de algodón es muy probable que pese un poco más. Esto es una lana acrílica, la lana de bebé, que yo la tejo doble. Por lo general todas mis muestras las hago con estas lanas porque me gustan los colores, me gusta el material, me gusta cómo queda, pero obviamente cada uno va a elegir. Si usan lanas naturales va a pesar mucho más seguro, pero bueno, cada uno va a elegir el material que quiere. Me voy a quedar tejiendo bastante. Ya le tiré toda la data como para empezar a hacerla de a franjas, tranqui, se van haciendo, van uniendo despacito cada uno de estos cuadrados que están llenos, llenos, llenos de amor. Así que me voy a quedar tejiendo y luego les cuento. Quiero mostrarles este pequeño adelanto. Miren cómo van quedando estas maravillas. Acá sí que hablamos de magia, ¿eh? Hacemos magia con nuestras manitos y lo que vamos coleccionando. Por eso en la semana abrí el juego. A ver, ¿qué hacen ustedes con las muestras que van tejiendo? En que las emplean ahí muy copadas, estuvieron compartiendo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo los juntan? Miren qué belleza. ¿Ven lo que les decía en cuanto a los colores? Los colores bajos para hacer los marcos, porque todo el color que van a hacer de cada uno de los granis que hemos estado juntando y coleccionando ya es suficiente. Entonces, yo les indiqué cómo seguir uniendo, porque sé que muchos obviamente saben unir estos granis, pero voy a mostrar en detalle porque, como digo siempre, si no, hoy le iba a fallar a los principiantes y no es la idea. Acá yo preparé cómo vamos a continuar. Si bien yo ya adelanté, les expliqué cómo unir uno de los laterales, hacemos tiras. En mi caso elegí hacerlo a lo ancho, pero si ustedes lo desean, pueden hacer tiras del largo total y después las van uniendo hasta conseguir el ancho. Entonces yo elegí hacer la unión del ancho porque eran solo 4 granis y me parecía que era mucho más práctico para el que recién se inicia. Hay muchas maneras de unir granis.
Pero bueno, esta es una de las que a mí más me gustan. Entonces, lo voy a correr ahí un poquito porque miren lo que hice. Acá adelante, como unimos aquellas primeras tres, que unimos la franja y solo uníamos las esquinas y un solo lateral. Acá, cuando tenemos que volver a iniciar sobre la tira, miren lo que hice. Empecé en una mitad, como empezamos siempre, damos toda la vuelta y termino con una mitad de la esquina. Entonces, ¿qué me queda por unir? Solamente este lateral, que ya lo vimos acá, en las tiras, cuando íbamos uniendo uno a uno. Pero ahora lo que voy a sumar, mientras les voy charlando, es aquí, cómo empezaríamos con una franja nueva, pero sobre todo hago hincapié para los que recién empiezan y quizás todavía no se daban cuenta cómo continuar, porque sé que hay muchas y muchos amigos que ya saben hacer este trabajo, pero siempre hay que recordar el que no sabe, el que todavía no está muy seguro con el tejido, el que está aprendiendo, porque es una de las preguntas más frecuentes, ¿cómo uno los cuadraditos? Ven que yo estoy haciendo lo mismo que hice en cada uno de, acá están, los primeros tres eran estos, estos eran los primeros que uní y yo les mostré cómo unir uno de los laterales porque recién se iniciaba. Acá tenemos que continuar y hacer exactamente lo mismo con el primero, solo con el primero, porque luego yo les mencioné antes que vamos a unir en L, pero ya se los voy a mostrar a eso. Por eso les digo, mientras tanto voy acá tejiendo y seguimos uniendo de la misma manera que unimos esos tres al inicio. Yo adelanté un poquito más, pero la verdad me quise detener para mostrarles cómo lo vamos a unir, que yo lo llamo en L. O sea que vamos a unir los dos laterales. Siempre que vamos a comenzar con una tira, vamos a unir solamente esta línea, ¿no? Pero el resto de los cuadraditos o granis se van a unir en L cuando trabajamos de esta manera. Por eso también les mencionaba si querían entrar, por ejemplo, el último trabajo que hicimos, que fueron esos pequeños granis de la capucha bandida, estaba haciendo memoria. Ahí también unimos cuadraditos. Ahí está, ¿ven? Estoy llegando ya a la esquina. Yo les voy contando todo junto. Bueno, acá ven que uní solo un lateral. Me falta la esquina, nada más. Y ya terminamos con este. Otra de las cosas, yo ahí como estoy usando varios colores para los marcos, que serían estos, en la última hilera, entonces yo ya adelanté, acá hago la cadenita, voy a buscar el medio de las dos esquinas, acá tengo una y una que estaban unidas, entonces busco el medio, entro por ahí, hago un punto bajo, una cadenita y cierro la hilera por completo con un punto deslizado, nudito y cortamos. Entonces, como les decía, hay varias uniones que hemos hecho, lo voy moviendo así un poquito. La hermosa estrella que hicimos el otro día. Bueno, por acá yo tengo otro adelantado. ¿Qué es lo que adelanté? Adelanté la esquina, la mitad, digamos. La otra parte de la L. ¿Ven? Yo adelanté, empecé con la mitad de una esquina porque cuando yo cierre necesito completarlo. Completé este lateral porque ya adelanto mucho el trabajo y me guardo estos dos laterales para unir con estos dos. Entonces, hasta acá tejí la mitad. Ahora, cuando empiezo a hacer la mitad ya tengo que inmediatamente empezar a unir con la otra esquina. Aclaro nuevamente para los que nunca han hecho este trabajo, lo vamos a volver a compartir. Acá hice las
el primer pancito de 3 varetas y voy a hacer una cadena. Giro mi trabajo, siempre vamos a enfrentar los reveses, ahí. El revés de uno, el revés del otro, ahí. Vamos a hacer el mismo trabajo. La única diferencia es que aquí tenemos que unir 2 laterales. Punto bajo, cadena, regreso. ¿Ven? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Acá unimos ahí 2 laterales. Esa es la única diferencia. Pero bueno, también lo quería compartir. Ustedes saben que yo comparto todo. Y si hay dudas, bueno, sé que me mandan muchísimos mensajitos y agradezco enormemente. Muchas veces quizás no me da el tiempo, pero trato de contestar lo más que pueda. Muchas veces por Instagram. Ya saben que cuando quieren algún detalle personal, que estén haciendo algún trabajo, también pueden mandar mensajitos por Instagram, que ahí yo contesto muchísimo sobre lo que tejemos aquí en el canal, pero también sobre algún proyecto que estén haciendo. Y esto es lo lindo, el poder compartir. Acá voy llegando, miren. Y también hablamos un poco de la vida, que eso es inevitable, a mí me encanta. Ya se han dado cuenta que hablo mucho, pero nos complementamos, porque cuando empezamos a comunicarnos por mensajitos, es muy divertido, nos vamos contando cosas de la vida también. Acá llegué a la esquina, miren, lo voy a abrir de nuevo, ¿ven? Hice solo un lateral, tengo que unir las esquinas. ¿Con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con 3 esquinas acá, más allá de que hay muchos hilitos para esconder. Tengo la de este gris o un gris medio azulado, el verde y el color natural. Entonces, tengo que buscar una de estas hebras, la que yo note que está más fuerte. Nunca vamos a agarrar una sola hebrita, así que esté media debilucha. Siempre hagamos, tomemos el punto bastante, cuando está la cadena, no, por ejemplo, yo estoy tejiendo con doble hebra, pero por ejemplo, miren, si yo quiero agarrarme de ahí, ¿qué va a pasar? Va a quedar como medio enclenque. No. Si tienen duda, lo pasan por abajo cuando es necesario. Acá voy a hacer la esquina y ahora les voy a mostrar lo que les estoy contando. Cadenita, y acá tengo que unir esta esquina con las 3, ¿ven? Acá. Entonces yo voy a buscar con cuál de las 3 abraza mejor mi punto. Entonces, acá podría entrar en este que es natural o podría entrar en el azul, en alguno de estos, que yo veo que no hay un hilito solito para sostenerme. Tiene que estar bastante contundente. Ahí, punto bajo, cadena y regreso. Tengo que regresar para completar la esquina. Ahí voy. Completo la esquina y simplemente esperen que voy a soltar un poco de hebra. Simplemente es terminar esta línea. Estiro y muestro. Porque ya después, hasta el final, no paro para poder llegar a tiempo y compartirlo con todos ustedes. ¿Qué me faltaría unir? Solamente este lateral y obviamente la esquina. Acá unimos así. Me voy al frente, punto bajo, regreso, completo. Así de simple. Entonces, ustedes en la sección que tenemos aquí en el canal de técnicas, hay varios cuadraditos también, más allá de los trabajos que hemos hecho. Ya se los mencioné, así que siempre los espero con mucho cariño. Ahí se me enredó. Voy llegando ahí. Y así vamos a terminar. Les comentaba también que a los otros 2 cuadraditos, como tengo la ventaja de varios colores para hacer los marcos, también adelanté esos 2 laterales. Así me voy organizando. Por ejemplo,
Primero, bueno, busqué obviamente los cuadraditos que tenía en casa, dando vueltas, ya les comenté, en bolsas, tarros, lo que uno usa para guardarlos, ¿no? Luego, ¿qué hice? Escondí todas las hilachas, las corté, los dejé impecables, prolijitos, ¿eh? Porque ustedes los vieron con muchas hilachas, pero luego me dediqué a limpiar todas esas hilachas. Y ahora simplemente me dedico a unir. Y me quedaría nada más que esconder las hilachas que me quedan en este tipo de unión. ¿Ven lo que les digo? Miren, si yo lo engancho acá, esto me queda como enclenque, me queda un hueco muy grande. Entonces, yo voy a buscar un punto donde yo note que esto está fuerte, ahí. Y ahí dejo el punto bajo. Entonces sé que ahí queda bien agarradito. Cadenita y ya cierro. Ya cierro directamente esta hilerita. Voy a dejar una hebra. Estas son las hilachas que me van a quedar para esconder luego. Porque el resto, si ustedes ven, miren, están limpitos. Estas son las hilachas de la última unión, nada más. Entonces adelanto un montón. Me tengo que organizar cuando hago trabajos así tan grandes porque va mucho más rápido, ¿sí? Bueno, ¿qué me quedaría por hacer? Acá tengo uno, que este va a ir acá. Ven que lo que les digo, yo ya adelante, porque como tengo otro color, solamente me quedaría esta L para acá y por acá tengo el otro en verde. ¿Ven? Adelante. Primero obviamente va a ir este, así, y luego viene este por último. Entonces así completo la hilera. Y vuelvo a empezar una sola línea y el resto de los cuadraditos, la cantidad que ustedes tengan, en mi caso son 3, después de tejer este primero solo es 3 en L. Entonces yo voy preparando, si puedo adelantar, mucho mejor. Entonces me voy organizando para que el trabajo fluya, se mueva mucho más rápido, más cuando hacemos mantas o trabajos grandes. Bueno, ahora sí me quedo tejiendo hasta el final y vemos cómo vamos terminando los bordes. A tejer, que hay mucho. Bueno amigos, acá está terminada la manta, hemos unido los cuadraditos, hubo un cambio. Al final, vieron que yo les dije 4 de ancho por 10 de largo y hacíamos los 40 cuadraditos. Cambié porque no me convencía, entonces agregué 5 de ancho por 8 de largo. Entonces da justo la medida que necesito yo, la que estaba buscando, porque vieron que cuando empezamos a hacer algo que sale así como nada, por ejemplo, como esta manta express, bueno, yo calculé, pero al terminarlo uno siempre va haciendo esos retoques. Los retoques fueron estos, no me terminaba de convencer, así que la hice bien como es una manta viajera, una manta todoterreno, que es lo que el destino de esta mantita hermosa, porque la podemos llevar en el auto, va al sillón, va a la cama, va esta manta que nos va salvando y acomodando y mimando, con tanto color y tan calentitas y tan bellas, hermosas que quedan. Bueno, ese era el detalle que quería comentar. Entonces hemos cambiado la posición de los cuadraditos, nada más. Hice 5 de ancho por 8 de largo. Y yo ya terminé prácticamente. Dejé solo una esquina para hacer el borde. Acá se los voy a mostrar, miren qué bonito. Simple, de lo más simple. Son los mismos puntos que hemos hecho para los marquitos de cada granny, los mismos arcos, y solo sumé este final con un abanico de 4 varetas, de lo más simple. Obviamente, como digo siempre, ustedes van a elegir si quieren cambiarle el borde, lo quieren hacer más ancho, lo quieren hacer con puntillas, lo quieren hacer con borlas. Todo va a depender del gusto de cada uno. Acá a mí me gustó, como siempre estuve buscando dentro de lo hermoso que queda, la simpleza. Bueno, esta fue la idea. Así que me encantó cómo quedó. Quedó muy lindo, que ahora se los voy a mostrar. Me guardé solo una esquina para compartir y mostrarles cómo hacerlo, pero eso es todo. Bella, bellísima. Acá está, miren. Acá me guardé esta esquinita para terminarla con ustedes. Si bien son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileritas.
pero es muy pequeño, y guardé sobre todo la esquina y una de las uniones para que ustedes puedan realizar estos arcos. Por ejemplo, el arco lo adelanté, acá tengo que continuar tejiendo, por eso lo dejé así. El arco lo adelanté porque es punto bajo, 2 cadenas, punto bajo entre medio de los pancitos, 2 cadenas, y acá en la esquina yo lo acomodé para hacer este mismo aumento que tengo aquí abajo. En todas las vueltas vamos a hacer el mismo aumento, o sea que vamos a hacer coincidir que nos quede siempre un arquito aquí. Ustedes saben que lo pueden acomodar porque por ahí lo hacen más largo o no calza en todas las esquinas iguales. Entonces ustedes acomoden estos 3 arquitos como para que quede uno bien en la esquina. Luego seguimos. Como están ya los pancitos formados, es muy fácil hacer este arco. Y acá, que quería mostrarles, en la unión de un granny y el otro, un cuadradito y el otro, hice un arquito sumando en esta esquina y en esta esquina. Ahí en la unión se suma un arquito más. No es que salte de este pancito al otro, porque si no nos iba a ajustar el trabajo. ¿Ven? Ahí igual. En todas las uniones va a calzar justo entre las dos esquinas un arco. Bueno, esto como es muy simple, lo dejé ahí, lo adelanté. Ahora yo tengo que terminar y unir con esto. Entonces, una vez que se me cae la gorda que pesa, obviamente que yo saqué todas las hebritas, todo, pero luego hay que hacer un repaso, algún hilito, alguna lanita que se quiera escapar, hay que seguir escondiendo, que acabo de ver una por ahí, pero bueno, traté de hacerlo lo más limpito posible con hebras para que, ven que yo acá me guardé trocitos de lana, bollitos pequeños para poder terminar esta puntilla. Acá el pancito y salto directamente como hicimos en el marco de cada uno de los cuadraditos. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Es muy simple, pero bueno, obviamente quería compartir cómo hacer este borde. Pero simple, busqué algo muy simple para que acompañe toda la idea de esta manta. Entonces, acá llego a la esquina. Vieron que yo les dije acomoden como para que me quede un arco ahí. Entonces yo acá voy a poder hacer este aumento. Y el aumento son 2 pancitos. Los pueden separar con 2 o con 3 cadenas según el grosor que ustedes tengan, que estén manejando para hacer esta manta. Ahí hice la esquinita y la hice con aumento, ¿ven? Ahí. El aumento es esta esquina para poder girar y que siga manteniendo esa forma. Luego es seguir con pancitos, simple. Ahora yo voy a seguir hasta unir con este, ¿ven? Que ahí es el comienzo. Bueno, solo quería compartir cómo formarlo para quienes no han tejido nunca un trabajo así. Bueno, esta manta la verdad que es ideal también, porque no es difícil en realidad. Obviamente que el que no teje o nunca lo ha hecho me va a decir no digas así porque nos cuesta. Bueno, es cuestión de práctica, son puntos muy simples. Voy rápido porque este pancito ya lo hemos hecho. Quería llegar al medio, quería llegar a la unión, pero realmente es lo mismo, es repetir y repetir. Acá estoy llegando a la unión de los 2 grannies, donde hice ese arco, este arco, ¿ven? Y ahí unificamos todo. Con este borde unificamos todos los cuadraditos. Miren qué simple. Bueno, este trabajo que obviamente no se los voy a mostrar en las hileras que siguen porque se repite. Sí les voy a mostrar cómo hacer este abanico, pero es muy simple. Bueno, me quedo tejiendo hasta la unión esta, así no se hace tan largo nuestro video. Y les muestro un poquito cómo se hace el abanico, porque luego es repetir exactamente lo mismo. Ahora yo voy a unir acá, regreso acá a mi medio hacer, y luego continúa el arco, igual, tengo ahí 2 cadenas, sigo el mismo movimiento, ven que no cambia, es lo mismo. Miren qué bueno que está. Acá a la esquina
Yo no voy a entrar aquí con el arco, directamente tejo las 2 cadenitas y pincho aquí en esta vareta. 2 cadenitas y pincho en la otra vareta. Luego retomo sí entre pancito y pancito el arco. ¿Ven? Eso también quería compartirles ahí. Entonces mantengo esta esquinita para hacerlo con este color y repito el mismo aumento, el mismo movimiento. Y luego los voy uniendo con esto que yo había iniciado por aquí como para mostrarles y compartir con ustedes. O sea que me quedo a terminar este azul, los arcos, el marrón y ya les muestro cómo hacemos los abanicos. Bueno amigos, miren, acá terminé los pancitos. Obviamente tengo para esconder estas hebras. Y seguimos con los abanicos. Si ustedes quieren agregar más hileras de estos pancitos, vuelven a hacer los arcos y van agregando los colores. Por ejemplo, yo le había agregado en verde, o pueden agregar colores de los mismos granis que están dentro de la manta. También puede ser si la quieren hacer más ancha, o pueden repetir los mismos si la quieren hacer más ancha. Yo llego hasta ahí y acá les muestro cómo hacer estos abanicos. Que son hiper fácil. También entre medio de unos pancitos va un punto bajo y en el próximo hago vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena y vareta. Son 4 varetas que las vamos a separar con una cadenita, ¿ven? Y salto al medio de estos otros pancitos. Acá voy a hacer otro, pero quiero comentarles algo sobre las esquinas. Ustedes las tienen que acomodar como les mencionaba recién, y también puede ser que a ustedes, según la cantidad que hayan hecho de pancitos, el abanico calce aquí, en la esquina, en vez de, ven, yo acá lo voy a terminar y ya comienzo el de este costado. Pero quizás a ustedes el abanico calza acá en la esquina. Si a ustedes, por ejemplo, calza aquí en la esquina, le van a agregar por lo menos 2 varetas más, que sea un poquito más grande, porque tiene que abarcar este espacio, el espacio de 2 pancitos. Por ejemplo, se los voy a hacer en un ejemplo, así por las dudas que a ustedes sí les calce. Bueno, acá voy a hacer de cuenta que llego aquí y justo aquí me tocaría hacer el abanico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agrego más varetas, si es que quieren hacer esta terminación. Yo les estoy haciendo un ejemplo. Ahí, miren, sigo agregando varetas. ¿Por qué? Porque tengo que lograr que el abanico abarque todo este espacio. ¿Ven? Acá yo tengo 5, noto que me falta, entonces agrego una más y me fijo. Si al llegar aquí y hago el punto bajo, da toda la vuelta como quiero, ahí lo dejo. ¿Ven? Puede pasar que a ustedes les calce justo en la esquina. Entonces el abanico de la esquina lo hacen con algunas varetas más, porque la distancia es mayor. ¿Sí? Bueno, ese era el ejemplo que quería mostrarles. Yo voy a seguir haciendo mis abanicos aquí. A mí me toca justo aquí en el borde, lo dejé porque me gustó cómo quedaba. Pero ya saben, si ustedes justo les calza en la esquina, porque todos van a ser diferentes, entonces lo hacen, pero sí lo tienen que tener en cuenta hacerlo más grande. A mí me calza justo poner ahí el punto bajo, listo, lo dejo así, porque no me molesta, porque me gusta, porque queda lindo. A estos abanicos, por ejemplo, le quieren hacer una terminación con picot, lo pueden hacer también. ¿Quieren darle otra vuelta de abanicos? También pueden hacerlo. Entre medio de uno y otro hacen un abanico más grande. También puede ser. Las terminaciones, la verdad que son muy bonitas. Siempre hay que pensar cómo nos gustaría a nosotros, cómo quede, si quieren un borde más ancho. Lo pueden hacer. ¿Quieren hacerlo con flecos? Bárbaro, también pueden agregar flecos. Nosotros hicimos con borlitas, con borlas más grandes, con algún tipo de puntilla, onditas. Hemos hecho varias
varios bordes, varios trabajos que también pueden entrar al canal. Obviamente buscan que tenemos trabajos realmente preciosos para compartir. Bueno, esto es simple. Así me voy a quedar tejiendo. Miren cómo les tiene que quedar. ¿Ven? Este borde. Yo les decía, si quieren hacer un borde de picot, cuando van haciendo el abanico hacen picot. Si luego le quieren dar otra vuelta y quieren hacer un abanico más grande, entonces acá pincharían el abanico que sigue y lo hacen más grande, con más cantidad de varetas. En cada arco entraría un abanico más grande. Ideas son un montón. Me voy a quedar a terminar hasta cerrar, encontrarme con estos y listo. Luego van a disfrutar de las fotos. Obviamente es un trabajo bien grandecito. Y ya les digo la medida total. Acá estamos con el final. Miren qué belleza. A divertirse con estos granny, con todo lo que tenemos en casa. Podemos hacer magia, seguro, seguro. Acoplamos todos estos colores, hicimos una unión perfecta para esta manta divina. Les voy a contar el ancho final. Tiene de ancho 1,6 m en total, con el bordecito. Y de largo, a ver si lo encuentro por aquí. No lo voy a encontrar porque este centímetro es hasta 1,20 m. De largo mide 1,82 m en total. Así que bueno, reciclamos esos cuadraditos que están en una bolsa, que están en una cajita, que vamos haciendo y vamos sumando, siempre proyectando para algo. Hoy llegó el día para reciclar estos cuadraditos, para utilizarlos y hacer maravillas. Maravilla con nuestras manos. Miren qué bonito. Disfrutemos del crochet que siempre, siempre nos da un montón. Es nuestro compañero ideal para a la hora de crear. Miren qué bonito. Acá están todos los colores. Lo que hemos juntado durante mucho tiempo. A disfrutar del crochet. Como digo siempre, les dejo un beso enorme. Espero que les guste, que aunque sea un almohadoncito, algún pie de cama, no necesariamente tiene que ser tan grande. La idea es seguir creando con nuestro queridísimo crochet. Un beso enorme, muchas, muchas gracias.